Sus Biblias, Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2. Pero antes de llegar ahí, vamos a ver entonces, porque nosotros hablamos de bienaventuranzas, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que quiere decir bienaventuranzas? Bienaventuranza viene del griego que es Macario. Macario. ¿Y qué quiere? Macario es con K. ¿Qué quiere decir Macarios? Quiere decir supremamente bendecido, feliz, feliz. O sea, es una palabra griega que los griegos de aquel tiempo lo usaban, ¿no? Usaban. Ahora, es interesante saber que, por ejemplo, los filósofos usaban esta palabra. Homero, Platón la usaban. Pero miren, por ejemplo, para Homero, Macario describía un hombre muy rico. Un hombre muy rico. Platón, otro filósofo, era uno que era muy exitoso en sus negocios. Para ellos entonces era un hombre próspero, era un Macario. Un hombre que no tenía preocupación de ningún sentido en cuanto bienestar, era un Macario. Wow, porque era una persona exitosa, rica, no tenía ninguna preocupaciones materiales. Fíjense que todos los filósofos y toda la gente estaban mirando solamente la parte física, la parte que podían andar ellos en lo que ellos les interesaba. ¿Qué les interesaba? Pues lo material. Y por eso era que miraban, si veían a una persona muy rica, no importa que a lo mejor era miserablemente por dentro, infeliz, pero veía a una persona rica, un Macario, que era un bendecido, ¿no? Era un bienaventurado. Ahora, qué interesante, porque el Señor enseñó quiénes son los verdaderos Macarios en su reino. No eran los ricos, no eran los famosos, no eran los que no tenían ninguna necesidad económica. El Señor vino a mostrar quiénes son realmente los Macarios. Y por eso es que vamos a empezar a estudiar este tema que es tan interesante. Como dijimos, solamente hoy tocaremos la introducción nada más. En la introducción, Mateo 5, capítulo 5, versículo 1 y 2. Y dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. 1 y 2. Solamente esos dos versículos vamos a tocar hoy. Ahora, qué interesante, porque ¿por qué tocamos esto? Bueno, porque después del versículo 3 vienen las bienaventuranzas. Ya en el 3, ¿cómo empieza? Bienaventurado. Versículo 4, bienaventurado. Entonces, tenemos que saber por qué le dicen bienaventurados, ¿no? Entonces, de estos dos versículos hay muchas preguntas que nos podíamos hacer, ¿verdad? Porque, bueno, pues dice que había una multitud, ¿verdad? Una multitud. ¿De dónde salió la multitud? ¿De dónde venía? ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó el Señor ahí? ¿Por qué el Señor justo en ese mismo momento empezó a hablar de las bienaventuranzas? ¿Qué era lo que estaba pasando? Al Señor se le ocurrió nomás venir a hablar de las bienaventuranzas. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era el punto a llegar ahí? Bueno, cuando nosotros vamos a ver, por eso vamos a arrancar desde el principio, y cuando vemos es que nosotros vemos esto, no pasa nada. Nosotros sabemos que, por ejemplo, que hay 4 evangelios, ¿no? Son 4 evangelios. Ahora, fíjate ahí, pero lo raro es que no tiene vas a tener que esperar que baje son 4 evangelios. ¿Cuáles son? Ok, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora, son 4 evangelios. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Son 4 facetas diferentes de cómo lo presentan a Cristo. Es 4 maneras diferentes, 4 formas diferentes de cómo lo vemos a Cristo. No es que, Mateo lo mira de una manera, Marcos de otra,
Lucas de otra y Juan de otra. Y es interesante. Si vamos a Marcos, Marcos presenta a Cristo y mira a Cristo como el siervo de Dios. El siervo de Dios. Es el que vino a servir, en la calidad humilde. Y eso es lo que siempre presentan. Y fíjense qué interesante, porque si ustedes van al principio de todo de Marcos, ¿no? ¿Ustedes encuentran ahí el nacimiento del Señor? ¿Encuentran ahí de qué genealogía venía? Ahora, un siervo, ¿importa mucho la genealogía? No, es un esclavo, ¿verdad? Fíjense qué interesante. No lo presenta, ¿por qué? Porque es el siervo. Es el siervo. En cambio, Lucas lo mira como el hijo, el hombre perfecto. El hombre que Dios que quiso mostrar, y él vino a mostrar qué tal como era, y lo presenta, y ahí sí tiene la genealogía. ¿Por qué? Porque como el Hijo del Hombre viene con una genealogía, ¿verdad? Y es el hombre perfecto, nunca se encontró un mal, nunca nada malo, pero siempre vino a decir, ok, es el hombre cabal, el que Dios quiso, tenía en mente tener ese hombre. Así es como Dios quiere que seamos. Juan tiene genealogía. ¿Y cómo lo presenta? Como el Hijo de Dios. ¿Dios tiene principio? ¿Tiene fin? No. Por lo tanto, como Hijo de Dios, el Señor, y lo miran ustedes de entrada nomás, en el principio era ¿qué? El Verbo, mire qué genealogía. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Y se acuerdan del 14? Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Eso es lo que el Señor vino a mostrar. Eso es lo que el Señor vino a demostrarnos en cada uno. Vino a demostrar que Él era, y Juan dijo, he aquí, ¿no? Él era el Dios hecho carne. Y ahora Mateo tiene genealogía. Y arranca la genealogía. Pero Mateo lo presenta al Señor como rey. Mateo lo presenta como rey. Y arranca la genealogía. Y David era el rey. Y decía hijo de David. Era el rey que vino aquí a la tierra. ¿A qué? A formar su reinado. Entonces, Mateo, y es interesante porque Mateo es el único evangelista que relata la llegada de los magos. No hay otro que lo relate. Marcos, ni Lucas, ni Juan. Solamente Mateo, que lo presenta como rey, relata la llegada de los magos. ¿Y por qué? Miren lo que dice en Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Venían a adorar al Señor. Entonces, ¿qué hicieron? Le ofrecieron regalos como reales, oro, incienso y mirra. Eran los regalos que se le daban a los reyes. Lo reconocieron como el rey. Sabían que había nacido el rey de los judíos, dijo él. Y fíjense cómo empieza Mateo, presentando al Señor como rey. Y le ofrecían ofrenda como el rey. Ahora, como el rey, él vino aquí a mostrar quién era y a formar su reino. Y fíjense de 2:11 dice, estamos hablando de los magos, y dice, al entrar en la casa, y ahí es cuando nosotros tenemos discrepancia con aquellos pesebres que ponen las ovejitas, el pesebre y todo junto con los magos. Bueno, no estaban ya los magos, llegaron a una casa, no estaban en el pesebre cuando llegaron. Dice, y fíjense que bien claro lo dice, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Notemos que vieron al niño con su madre, al madre y al niño. ¿Pero a quién adoran? Al niño.
¿Se dan cuenta? ¿Y a quién le ofrecen los presentes? Al niño. Porque lo reconocían. ¿Quién era? El rey. No dijo, hoy venimos a ver al rey y a la reina. No, al rey de los judíos que había nacido. Entonces, claramente podemos ver entonces que Mateo presenta a Cristo como el rey. De entrada nomás. El rey que vino, sí, a mostrar lo que iba a hacer en su reino. Oh, bien. Todo, pero no va. Bien, pero no va. Ok. Entonces, fíjense que Mateo 3, vamos a Mateo 3, capítulo 3, versículo 13 y 15. Lo dejamos al niño en Nazaret, en Belén, pero no se quedó allí. No se quedó allí, sino que de allí subieron con los padres y vivieron en Nazaret. Tuvieron como 30 años sin una palabra. No había más nada, no se decía nada. Porque eran los 30 años de silencio. ¿Qué pasó con el Señor? Pues lo que podemos saber es especulaciones. Trabajaba con José en la carpintería, por lo que le decían, que era el carpintero, el hijo de José, el carpintero. Así que se ve que trabajaba ahí, pero no es ese periodo oculto del Señor. No se sabe nada de él. Pero sí, cuando vemos en Mateo capítulo 3, ahí empieza a abrir su ministerio. ¿Empieza qué? Empieza a querer formar su reino. Recuerden, es el rey que viene a formar su reino. Es el rey que viene a formar su reino. Y dice Mateo 3, versículo 13 al 15. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Fíjense qué cosa interesante acá. El Señor baja, traía los mapas, desde Nazaret hasta el Jordán, es bastante lejos, y viene con una sola misión, ser bautizado. Ahora, el bautismo de Juan, fíjense que era el versículo 6, dice, y eran bautizados por él, Juan el Bautista, en el Jordán, confesando sus pecados. Ahora, viene el Señor y quiere ser bautizado. Y Juan, yo tengo que ser bautizado por ti. No puedo bautizarte. ¿Por qué? Porque el bautismo que él bautizaba a Juan era de arrepentimiento. ¿De qué tenía que arrepentirse el Señor? Nada. Era santo. Por eso no quería Juan el Bautista. Pero fíjense qué interesante, dice, porque conviene que se haga ¿qué? ¿Toda qué? Toda justicia. ¿Qué justicia? Si él era sin pecado. Desde ese mismo momento, cuando Jesús dijo eso, Juan lo bautizó. Y en ese mismo momento, él se identificó con el hombre que él venía a salvar. Se vino a identificar, a meterse de lleno, un hombre más, entre medio de los hombres. Sufriendo las cosas que todos los hombres. Y qué interesante, porque sale del bautismo y viene la tentación. ¿Por qué? Porque ya se expone como hombre. Ahora, qué interesante es ver esto. ¿Por qué? Porque el rey viene a identificarse con aquellos que él vino a salvar. Porque quería formar su reino. Ahora, ¿qué hace el Señor? Se bautiza y de Nazaret, sube a Nazaret, va a vivir con su familia, pero capítulo 4 y versículo 13 dice, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Entonces dejó su casa en Nazaret y va y se instala ahora a vivir en Capernaum. Nazaret estaba ahí, Capernaum está un poquito más arriba. ¿Por qué? Porque era una ciudad marítima y había mucha más gente.
Desde ese momento, él empieza su ministerio. Se muda de lugar. Y ahora, comienza su ministerio público. Y recuerdan cuál era la función. Tiene que formar su reino. El rey vino a formar su reino. Y ahora, ¿a quién empieza a buscar? Lo primero que empieza a buscar son los que lo van a ayudar en su reino. Fíjense ustedes que el versículo 17 del capítulo 4 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Había un mensaje que él les tenía que dar. ¿Cuál era el contenido del mensaje? Arrepentíos. Pero hay una razón. ¿Por qué se tenían que arrepentir? ¿Por qué? Ahí lo dice. El reino de los cielos se ha acercado. Vengo a establecer mi reino entre vosotros. Arrepiéntanse porque tienen que entrar en ese reino. Pero para entrar al reino hay una condición: arrepentirse. Arrepíntense. Fíjense ustedes, me llamó tanto la atención esto. El reino de los cielos se ha acercado. Dios acercándose al hombre para formar su reino entre nosotros. Buscando a aquellos que Él vino a salvar, metiéndose entre toda esta gente. ¿Por qué? Porque Él los quería salvar. Porque los quería Él llevar a su reino. Ahora, qué interesante es ver esto, de cómo el Señor va formando y quiere hacer. Fíjense ustedes, contenido del mensaje: arrepentido. ¿Qué es arrepentirse? ¿Remordimiento? No. ¿Qué es el remordimiento? ¿Cómo? Es un momento, es sentirme mal, ¿verdad? Ay, qué mal que me siento. Bueno, ya, qué sé yo. Me voy de compra y ahora me siento mejor. Mañana lo hago de nuevo. No, eso es remordimiento. Ay, me siento mal, I'm sorry, y ya está. Lo sigo, ¿vieron? Hay cosas, hay personas así. Personas que van, que nos pisan y, ay, I'm sorry, y se da vuelta y me piso de nuevo. Entonces me quedo sorry. ¿Cuál es el arrepentimiento? El arrepentimiento es el cambio de mente, el cambio de dirección, es el cambio de corazón. Por eso el Señor siempre apunta a lo que es el corazón. Entonces, el arrepentimiento no es remordimiento, es acción. Tengo que tomar una acción. Y entonces, la razón era porque el reino de los cielos se ha arrepentido. Ahora vemos, el rey estableciendo su reino, ¿no? Está hablando ahora de algo completamente diferente. Está hablando de un reino. Está introduciendo una idea completamente diferente. Vayan siguiéndome la idea. Está introduciendo algo completamente diferente. Imagínense ustedes la gente que lo escuchaba. Está hablando de un reino, que un reino se ha acercado. ¿Y qué le está formando ese reino? Ahora fíjense en Mateo 4, 18 al 22. 4, 18 al 22. Y dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Fíjense que ahora está buscando la gente que lo va a ayudar en su reino. La gente que lo va a ayudar en su reino. Porque ahora empieza a buscar gente que lo pongan al lado para instruirlo, porque esta gente son los que van a expandir su reino. ¿Quiénes son los primeros? Pedro, Andrés, Jacobo, Juan. Y fíjense que el llamado es directo y la respuesta es inmediata. Al instante. ¿Y qué? Dejaron todo lo que los podía atar. Dejaron sus barcas, dejaron sus redes, dejaron su padre. ¿Por qué? No había nada que lo tenían que atar. Era el reino que lo llamaba a formar ese reino. Ahora, fíjense cuál era el área de su ministerio, el área del ministerio del Señor. Recuerden que el Señor recién está empezando, ¿verdad? Versículo 23.
Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Fíjense, ¿cuál era el área? Toda Galilea. Toda Galilea. Me encanta eso cuando es toda Galilea. No elegía solamente las ciudades populosas, las más importantes, las más ricas, las más supulentas. Toda Galilea. Las aldeas, las chiquititas, los pueblitos, iba a todos lados. ¿Por qué? Porque iba a encontrar a la gente. ¿Y qué hacía? Predicando, dice, predicando el evangelio de qué? Del reino. El evangelio del reino. ¿Pero qué más? Sanando toda dolencia. Parte espiritual y parte física. El Señor sabía lo que necesitaban. Y el Señor podía decir, bueno, yo mi reino es solamente espiritual, no voy a poner nada más que espiritual, los demás, bueno, hoy no tengo tiempo. No, el Señor sabía que la persona que tiene problemas físicos, pues no, a veces no está tan preparada espiritualmente. El Señor suplía todas las necesidades. Y me encanta porque el Señor iba donde estaban las necesidades. El Señor salía al encuentro de la gente, sabiendo que esa gente tenía necesidad. ¿Vieron que a veces uno le esquiva a las necesidades de la gente? Ay, aquella persona tiene muchos problemas, más vale me voy para este mes que estar más alegre. ¿No? Entonces me voy por este otro lado y entonces, no, porque para este lado. El Señor no hacía eso. El Señor salía al encuentro de la gente con sus necesidades. El Señor sabía lo que necesitaba la gente y el Señor salía al encuentro. Qué bueno es pensar entonces que el Señor, empezando su reino, empezaba a predicar. ¿Y qué predicaba? El reino. Versículos 24 y 25, capítulo 4. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Miren qué compañía tenía, ¿eh? Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Mucha gente que le seguía. No paremos ahí. Mucha gente que lo seguía. 5, 1. Viendo la multitud. ¿Qué era su multitud? La multitud era la gente que lo seguía. Ahora, miren ustedes. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y aquí empieza los Macarios. Aquí empieza a dar el sermón del monte. El sermón del monte es todo, es capítulo 5, 6 y 7. Pero vamos nosotros en este año vamos a hablar solamente de las bienaventuranzas. Muchos han llamado al sermón del monte el manifiesto del rey. O sea, el discurso del rey. Yo, en mi humilde opinión, lo puse de esta otra manera. Ustedes vieron que toda nación tiene una constitución. ¿Saben lo que es la constitución? Es donde están las leyes que se rige la nación. Y toda constitución tiene un preámbulo. Por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos dice, we the people. Eso así empieza el preámbulo. El preámbulo de la Argentina es nos los representantes del pueblo de la nación argentina. Bueno, yo me lo aprendí cuando era chiquita. Ese es el preámbulo. ¿Qué es el preámbulo? El preámbulo es una cápsula, digamos, de todo lo que toda la Constitución va a decir. Es lo que se basa, la Constitución es lo que se basa una nación. Sus leyes, sus decretos y demás. El preámbulo es la cápsula, ¿no? Que encierra todito ahí, en chiquitito, pero que está diciendo cuáles son las bases que va a tener la Constitución. Ahora, si fuera que lo miramos de esta manera, no sé si están de acuerdo conmigo, pero si lo miramos de esta manera, entonces, la Constitución sería capítulo 5, 6 y 7. ¿Cómo es el reino de Dios y cómo son las leyes que establecen el reino de Dios? Las bienaventuranzas sería el preámbulo. Una cápsula que nos muestra todo lo que es después lo que va a decir. Todo lo que va a decir. Ahora, qué interesante es porque sabemos que esto
no lo podemos ver de otra manera que el Señor estableciendo su reino y poniendo las bases de su reino. Por eso les traje de Mateo y del rey, porque era el rey haciendo su reino, estableciendo su reino, y ahora nos da la Constitución. ¿En qué base se van? ¿Cuáles son las leyes que rige ese reino? Y por supuesto son leyes espirituales. No quiere decir con esto, son leyes espirituales. No son leyes materiales y ustedes van a ver cuando ya vamos a estudiar todo en este año. Ahora, nosotros que vamos a estudiar, como dijimos, 5, 3 al 11, bienaventuranza. Ahora, ¿a quiénes los da? ¿A quiénes da el preámbulo de la Constitución? ¿A quiénes se los da? O la Constitución, ¿a quién se los da? ¿A quién? Ahora, vamos a leer 5, 1 y 2. Lo vamos a requete leer, pero vamos a sacar. Viendo la multitud, subió al monte. Es como diciendo, porque él estaba interesado en la multitud, se fue al monte. Y se acercaron a los discípulos y empezó a hablarle a los discípulos. Ahora, uno se podía rascar, ¿no? Decía la cabeza y decir, ¿cómo? No entiendo. Si le interesaba a la gente, ¿por qué le habla a los discípulos? Es como, él dijo, porque me interesa la gente. Vio a la multitud, porque me interesa la gente. Ahora le hablo a los discípulos. ¿Qué contestación tendrían ustedes? ¿Cómo? A ver, por ahí, ¿quién dijo preparar a los discípulos? Ajá, muy bien. ¿Por qué? Porque eran los únicos que estaban capacitados para tomar las leyes del reino. Querida, las leyes del reino no es para que la viva todo el mundo, no la puede vivir. Pero estos discípulos eran los que iban a extender el reino, iban a hablar a los demás y les iba a enseñar de las leyes del reino. Por eso les dijo a los discípulos, los demás escuchaban, pero eran oidores. Dicen los que estuvieron en Israel, en el monte de las bienaventuranzas, dicen que ahí es como un anfiteatro natural. Es que la voz puede expandirse, es un anfiteatro natural. Entonces es muy posible que la gente escuchó, pero para la gente no tenía sentido. Si los que sabemos un poco las bienaventuranzas, las que le hemos leído, no tiene sentido para la gente común. Por eso es que el Señor le habla a los cristianos, a los discípulos. Entonces, una cosa que podemos sacar, las bienaventuranzas son para los cristianos, no son para todo el mundo. Yo no puedo ir al trabajo y decir, desde ahora aquí en el trabajo vamos a vivir las bienaventuranzas. Si vos estás loco, ¿qué te pasó? Todavía no te recuperaste de la gripe, entonces, ¿sabes qué? Solamente los cristianos están capacitados para vivir en el reino y para vivir con las leyes del reino. Ahora, ¿por qué? ¿Porque somos súper? No. Porque por la gracia de Dios es la que nos capacita para vivir allí en este reino. Ahora, atención, porque no es que yo puedo escoger. Si yo estoy en el reino, yo tengo que vivir de esta manera. De la manera como el Señor me va a enseñar. No puedo escoger. No es una cosa opcional. No es para los súper espirituales. No, lo que pasa es que estos son para los pastores y para misioneros y esta gente que está viviendo de eso. Yo que me gano la vida todos los días en el 405, mija, no. Yo otra cosa. No. Es para todos. Es para todos. La Biblia nunca hace, bueno, estos son solamente para este estatus de cristiano, esto para acá y esto para los que no quieren hacer mucho el esfuerzo. No existe en la Biblia eso. En la Biblia hay solamente una clase y en el reino de los cielos no hay muchas categorías. Hay solamente una categoría, hijos de Dios. Y como hijos de Dios, habitantes del reino, pues tenemos que vivir de esta manera. ¿Por qué vivimos en el reino? Bueno, porque claramente Colosenses 1, 13, 14 nos dice que el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Potestad de la tiniebla,
trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora yo ya no vivo aquí y no vivo más bajo Satanás, ni bajo su dominio, ni bajo sus leyes. Ahora yo vivo aquí, que vivo bajo el dominio de Cristo, bajo la ley de Cristo, en su reino. Por eso es que, ¿y por qué todo esto? Porque fui redimida por su sangre, sabiendo que fuiste rescatados, dice 1 Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora tengo perdón de pecados, ahora fui trasladado al reino de su amado Hijo, ahora vivo bajo otras leyes, ahora tengo que vivir bajo las leyes del reino. Entonces, a medida que estudiemos las bienaventuranzas, nos vamos a dar cuenta cuáles son esas leyes y que no son opcionales. No son opcionales. Lo es para todo. Entonces, claramente, el Sermón del Monte es para los cristianos. Ahora, volvemos entonces a Mateo 5, 1 y 2. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, esa manera era de los rabinos. Se sentaban con sus discípulos a enseñar. El Señor, el Maestro. Y se acercaron sus discípulos. Y abriendo su boca. Siempre me llamó la atención ¿por qué dirá abriendo su boca? Bueno, no sé por qué dice abriendo su boca, porque la única manera de hablar es abrir la boca, ¿no? Pero una cosa yo saqué. Cuando el Señor abre la boca, o sea, que habla por su palabra aquí, que yo tengo que abrir mis oídos y tengo que abrir mi corazón. Tengo que tener un oído presto a escuchar y un corazón apercibido para obedecer. Cada vez que el Señor abre la boca, o sea, que habla por medio de su palabra, mejor que yo escuche, porque así hicieron los discípulos. Esa es la regla del reino. El Señor abre la boca, enseña, pues tenemos que escuchar. ¿No? Y ahora dice que abriendo su boca les enseñaba diciendo. Ahora, ¿y entonces qué? Empieza con los macarios, ¿verdad? Las bienaventuranzas, felices. Ahora, una cosa que también me llamó la atención. No dice, llegarán a ser felices si hacen esto. Sino que ustedes ya son felices porque hacen esto. ¿Se dan cuenta que es diferente? Somos felices. Ahora, uno de los párrafos de la Constitución de los Estados Unidos dice esto, bueno, se los leo porque no lo memoricé. Dice, sostenemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Qué interesante. La Constitución de los Estados Unidos, este hermoso país en el cual vivimos, me dice que tengo derecho a buscar la libertad, a la búsqueda de la felicidad. Pero no me dice que yo la voy a tener. No me la garantiza. Y siendo el primer país del mundo, ni siquiera eso me garantiza que yo voy a tener la felicidad. Me dice que tengo el derecho de buscarla, ahora que yo la encuentre otra cosa. Tengo el derecho. Ahora, qué interesante, porque el Señor no dijo eso. Él dijo que ya son felices los que viven en su reino. Y son felices porque se van a comportar de esta manera. Ahora, claro, cada uno tiene un concepto diferente. Imagínense ustedes cuando el Señor empezó a enseñar, ¿no? Imagínense, por ejemplo, estaba pensando en gente que vivía ahí. Los fariseos. ¿Cuál era la felicidad para los fariseos? La felicidad para los fariseos era cumplir rigurosamente la ley. Las tradiciones, los preceptos. Volver atrás y vivir del pasado y cuidadito, todo lo que le dijeron, minuciosamente todo, puede ser que encontremos la felicidad. Los saduceos, que eran los opuestos, no, la felicidad para ellos podía ser encontrada en el modernismo, en el liberalismo, tenemos que reformar la religión, tenemos que ser modernos, todo lo viejo nos sirve, adelante, nuevo. Esos eran los saduceos. Los celotes, con Z, celotes, eran grupos guerrilleros.
que querían sacarse a Roma de encima. Entonces, para ellos la felicidad estaba que Roma se fuera, ¿no? Combatir Roma. Eso era la felicidad. Y para las multitudes, bueno, que las sanaran físicamente, que satisfaciera sus necesidades. Y el Señor, sabiendo todas las expectativas, empieza a abrir su boca y empieza con los macarios. Estaba pensando, ¿cuál es la felicidad para nosotras? Estamos viviendo en el reino de Dios, en el reino de su amado Hijo. Ahora, ¿cuál es el punto de nuestra felicidad? ¿Somos felices? Sí. Pues entonces estas clases, si obtenemos algo, estas clases no son para ustedes. Porque no es así. La felicidad no está en cosas que podemos obtener en una casa nueva, en un carro nuevo, en un coche nuevo, en un marido nuevo. No está la felicidad ahí. ¿Eh? La felicidad no consiste en esas cosas. La felicidad consiste en lo que el Señor nos viene a enseñar. Completamente contrario a lo que nos viene, a lo que nosotros podemos esperar humanamente. Ahora, fíjense que el Antiguo Testamento empieza con un rey. ¿Recuerdan qué rey? Piensen, ¿eh? No el rey de Génesis. Alguien a quien el Señor le dijo, en el Antiguo Testamento, la historia empieza con un rey. ¿Cuál es ese rey? No me estoy refiriendo al rey de Israel. Del rey de Génesis nomás. ¿Ah? No, ese era un sacerdote. El rey sacerdote. No. En el jardín del Edén vayan. Claro, Adán. Que van a gobernar, van a tener su dominio sobre la gente, sobre los animales, no la gente, sobre los animales. Adán. ¿Y qué pasó? Adán cayó. ¿Y cómo termina el Antiguo Testamento? Génesis 1:28 dice, y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear a los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, Adán pecó, y toda esa depravación fue una catástrofe tras otra, y ¿dónde termina? Malaquías 4:6. El último capítulo el último capítulo del Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento. Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La tierra fue maldita. ¿Por qué? Porque Adán pecó. Ahora, el Nuevo Testamento empieza con un rey, como lo presenta Mateo, Cristo, ¿no? Y termina Apocalipsis 22:3, y no habrá más maldición. Empieza con bendición, cuando empieza con los macarios, a establecer su reino, y termina el del Nuevo Testamento, termina con la bendición. No habrá más maldición. ¿Por qué? Porque el Señor vino a revertir la maldición y vino a hacer un reino nuevo. No estamos en un reino destrozado. Fíjense ustedes que Satanás tentó a Adán, que Adán fue tentado en un precioso jardín donde tenía todo y cayó. El Señor, el Rey del Nuevo Testamento, fue tentado en un desierto horrible, porque era un desierto con fieras, horrible, y sin embargo triunfó. Con eso revirtió la maldición y vino a establecer su reino. ¿Perteneces a ese reino? Recuerden que hay una condición, arrepentíos. ¿Por qué? Porque con el arrepentimiento es la puerta que tiene el reino de los cielos. Y el reino de los cielos lo empezamos a disfrutar aquí, entramos aquí y podemos vivir aquí. Muchos piensan, no, las bienaventuranzas y el sermón del monte, lo he leído, no son para este mundo, y no es para ahora, porque es imposible. Todas esas cosas son para el milenio.
Ok, si fueran para el milenio, yo digo, ¿dónde queda lo que dice Mateo 5, 13 y 14? Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Si es para el milenio, entonces yo no soy ni luz ni sal acá. Voy a ser sal y luz en el milenio. ¿Se dan cuenta? No. Es para vivirlo acá. Es para los cristianos y es para vivirlo ahora. Es algo que el Señor quiere. Y es una condición que el Señor espera, que sus hijos, los que estamos en el reino, vivamos de esta manera. No es solamente una conducta, es un cambio de corazón para entrar en el reino. Por eso es que nos cuesta todo. Es gratis la salvación, pero a nosotros nos cuesta todo porque tenemos que renunciar a todo lo nuestro para decir, Señor, tú eres el rey, tú mandas. ¿Vieron cómo a veces tratamos al Señor? Señor, tú eres el rey, tú mandas, pero yo te doy las condiciones. Sana, pon tu mano, saca la mano, bendice, saca aquí, mira por este, no mira al otro. Nosotros le damos la dirección al Señor, cuando tendría que ser completamente al revés. Señor, estoy en tu reino y quiero hacer tu voluntad. Porque tú a esto has venido. Has venido a rescatarme de las tinieblas para trasladarme al reino, a tu reino. Entonces, ya terminando, es para cristianos y es para todos los cristianos. No son cualidades naturales, no la puedo encontrar en ningún otro lado. Solamente por la gracia y aplicado por el Espíritu Santo puedo llegar a entender lo que es esto. No puedo elegir una bienaventuranza aislada. Ay, sí, qué lindo esta. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta es mía. Bienaventurados los perseguidores. No, esta es los que se persiguen, son para los que están en Asia, por allá, para los misioneros. Eso no para mí. ¿No? No. Es un paquete. Lo tengo que tomar todo, porque es un paquete. No es una cosa, yo elijo cuál bienaventuranza me gusta. No, es todo. Y es la manera en que se vive en el reino, del amado Hijo de Dios. Porque estoy en su reino, yo debo ser así. Porque yo estoy en el reino, debo ser así. El Señor quiere que sea así. No es algo que voy a querer lograr. Tengo que hacerlo, porque es así. Entonces, antes de obedecer las leyes del reino, lo primero que tengo que hacer es obedecer al Rey. Por eso, otra vez más, no puedo decir que yo obedezco las leyes. Ay, no, pero el Rey, hay muchas cosas que, ¿no? Obedezco al Rey, no, pero sus leyes no me gustan. Tengo que obedecer todo, ¿verdad? Ahora, como esto no es para los inconversos, traza una línea divisoria muy, muy grande entre lo que es el mundo y lo que es el cristiano. Entre lo que son los incrédulos y lo son los cristianos. Lamentablemente, en este tiempo se está borrando esa línea divisoria gruesa. Cada vez está más finita. Estaba leyendo que en la Primera Guerra Mundial, unos capellanes que estaban en la guerra, empezaron a querer congraciarse con los soldados, ¿no? Los capellanos, cristianos, por supuesto, o que decían que eran cristianos. Entonces empezaron a hacer bromas con los soldados, ¿no? Pero bromas así, pesadas. Y empezaron a ir a tomar a la taberna. Y empezaron a emborracharse, porque decían, bueno, si nosotros nos mostramos como ellos, cuando se termine la guerra van a empezar a venir a la iglesia. Se encontraron. Terminó la guerra y las iglesias estaban vacías. ¿Por qué? Porque a la gente no le atrae lo mismo, le atrae lo diferente. Y en este momento lo que estamos tratando es de que la iglesia cada vez se parezca más al mundo. Que nosotros cada vez escandalicemos menos al mundo. ¿Para qué? Para que no seamos tan bien, no seamos tanto, ¿no? Lamentablemente, cada vez estamos viendo vidas más débiles de cristianos. Digo yo, ¿no será el momento entonces de ponernos seriamente y ver cuáles son las reglas del reino? Y empezar a vivir tal cual, ella lo dice, no importa lo que me cueste, al Señor le costó mucho más. Pero si soy de Cristo, tengo que vivir como Él quiere. Recuerden, esta es la constitución del reino.
son las leyes del reino. Y quieren leerlo todo, 5, 6 y 7 de Mateo, precioso. Y vayan mirando, y vayan apuntando. ¿Cuáles son? ¿Qué son? ¿Cuáles son los puntos en los que yo tengo que cambiar? Porque si son las leyes del reino, pues yo tengo que obedecerlas. Que el Señor nos bendiga. Y que ojalá que este año 2013 realmente podamos ser realmente macarias. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo las leyes del reino, de aquel rey que vino a buscarnos.